Hola, hola. Sean todas y todos bienvenidos. El video de hoy es el compilado de respuestas a comentarios del mes de noviembre. No olviden comentar todo lo que quieran, con la certeza de que los leeremos a todos. Y denle me gusta al video para que YouTube lo sugiera mucho más. Ahora sí, comencemos. William Buitrago comenta: Hola Mauricio, quisiera mostrarte el número con el cual la humanidad sabrá los misterios dichos en la final trompeta del Apocalipsis. Este es Isaías 42. ¿Podría comentarte este misterio? ¿Quién quita que tú me ayudes a investigarlo? Me gustaría que te dieras cuenta de esto. Gracias, Mauricio. Me asombra que investigas más tú la Biblia que cualquiera de los fariseos de hoy. Te felicito. Gracias, William, por el apoyo. Sobre el tema que propones, puedo comentar que codificar información matemática en escritos es muy antiguo, y no solo los hebreos, supuestos autores del Viejo Testamento, lo realizaron. El arte, y reitero que es un arte, de codificar información con matemáticas en textos hebreos, no solo los libros del Viejo Testamento, la cual consistía o consiste en asignar un valor numérico a cada letra, palabra y o frase, para ser interpretadas de forma arbitraria en cada caso. El hebreo, en el cual se escribió el Viejo Testamento, carece de vocales. Sus palabras solo contienen consonantes. Un ejemplo para hacerme entender. La palabra casa y la palabra cosa, escribiendo solo sus consonantes, serían la misma palabra, CS, pero la pronunciación cambiaría según el contexto. En gematría, las dos pronunciaciones tendrían diferentes valores numéricos, valores asignados a las vocales de forma arbitraria, lo que implicaría un factor de error al momento de codificar y al momento de decodificar. Además, el sistema de codificación es dependiente del alfabeto que se use. Al cambiar de alfabeto, como por ejemplo una traducción, el sistema ya no sirve. No solo los hebreos usaron codificación matemática en sus textos. Por ejemplo, tenemos la isopsefía, la cual se usaba en el griego de tiempos del Imperio Romano. Pero fue tan arbitraria su aplicación que para poderla usar fue necesario inventar 3 letras adicionales en el alfabeto, letras que no tenían ninguna función gramatical. Existe un número muy famoso escrito en griego, dentro del Nuevo Testamento, más exactamente en Apocalipsis, capítulo 13, versículo 18, el cual versa de la siguiente manera: Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Resulta que en un trocito de la copia más antigua del texto del Apocalipsis no aparecen los números 660 y el 6. Papiro denominado 115, del cual dejo enlace en la descripción para más información, sino que aparecen el 600, el 10 y el 6. ¿Por qué esta discrepancia? Solo se me ocurren 3 opciones. La primera, un error en la copia. Alguien, cuando realizaba la copia del texto, se equivocó al transcribirlo, y eso que era en el mismo idioma, solo era copiar y pegar. Pero eso implicaría que la Biblia está plagada de errores, errores que se fueron agravando copia tras copia, haciendo equivocadas las interpretaciones, ya fuesen gramaticales, gemátricas o isopséficas, echando por tierra la numerología de la Biblia. La segunda opción es que se reinterpretara la isopsefía de ese número, que al decodificarlo encontramos que el 666 simboliza a César Nerón, emperador romano del año 54 al año 68 de nuestra era, emperador muy adverso al naciente cristianismo, lo que implicaría que los números de la Biblia son reinterpretados, metiendo errores en dichas reinterpretaciones. Además, también implicaría que el Apocalipsis sucedió hace casi 2 milenios y que su información hoy en día ya es prácticamente inútil. La tercera opción que se me ocurre es que el papiro 115, datado en el siglo III, fuese un error desechado,
que realmente el número original fuese el 666 y que ese número es una profecía que aún no se ha cumplido y que fue codificado por una o varias mentes muy superiores, ya sean extraterrestres de otras dimensiones o el mismísimo Dios de los cristianos. Pero esto también presenta enormes problemas. En nuestros días se habla de la numerología, que viene siendo más de lo mismo: asignar valores arbitrarios numéricos a letras, palabras y frases para luego interpretar esas cantidades de forma supersticiosa. Es muy conocido en la cultura cristiana que el número 666 representa el nombre del anticristo, persona que desencadenará el Armagedón. Bueno, muchas personas desde hace milenios intentan relacionar ese número con el nombre de los grandes dirigentes del mundo. Usan la gematría hebrea con un alfabeto diferente al hebreo original, sin vocales, que como ya vimos daña el sistema, con el agravante de que ese número se formó a partir de isopsefía, sistema que se desarrolla sobre 3 letras que no tienen función. ¿Y eso cómo lo codificas en un nuevo idioma, en el cual el alfabeto es diferente, con sonidos diferentes y con números de letras diferentes? Si realmente fuese una mente avanzada la que codificó esa información con los números, sabría que las matemáticas son independientes del sistema numérico. Tanto el sistema numérico de los hebreos como el de los griegos es un sistema no posicional, carente de cero, lo que implica que sus matemáticas son muy simples. No se pueden escribir números grandes, no se tienen decimales, no se tienen números negativos. Una mente avanzada no usaría ese sistema numérico. Nosotros, actualmente, usamos un sistema denominado decimal y posicional. Una explicación muy rápida es: decimal porque usamos 10 símbolos para representar todos los números, del 0 hasta el 9, y posicional porque el valor de ese número depende de su posición, como por ejemplo en el número 666. El primer 6 de la derecha equivale a 6 unidades, el 6 del centro equivale a 60 unidades y el 6 de la izquierda equivale a 600 unidades. Con este sistema logramos la complejidad de las matemáticas actuales, siendo que nuestras mentes son equiparables a las mentes de las personas que escribieron la Biblia. Entonces, ¿por qué unas mentes muy superiores usarían un sistema numérico tan ineficiente? Nosotros usamos un sistema con 10 símbolos, pero eso solo es por cuestión accidental. Tenemos 10 dedos y aprendimos a contar con ellos. Si tuviéramos 8 dedos, probablemente nuestros números tendrían 8 símbolos, del 0 al 8. Actualmente, la mayoría de nuestros computadores desarrollan matemáticas con un sistema de 2 símbolos, el 1 y el 0, sistema que llamamos binario, y así podríamos desarrollar sistemas con cualquier cantidad de símbolos, pero que sus matemáticas sean iguales de complejas que las nuestras. Si una mente muy avanzada hubiera codificado información con los números de la Biblia, hubiese usado un sistema como el que nosotros desarrollaríamos para podernos comunicar con alguna especie alienígena inteligente, basado en matemáticas puras, lenguaje que sin importar su forma de comunicación, toda mente avanzada y preparada podría entenderlo. Pero William, supongamos que en efecto existe esa información codificada en los números de la Biblia, que el hecho de que los textos están escritos en otro orden según la copia o traducción que se lea no afecta esa información, que unos textos tengan más frases que otros tampoco afecta esa información, y que en efecto quien te enseñara a decodificar y calcular ese capítulo te enseñó bien. Veamos qué nos dice ese capítulo. Libro de Isaías, capítulo 42. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír por las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Como escuchamos, no da la más mínima información útil. Todo el capítulo
es Jehová hablándoles a los hebreos de hace más de 2500 años. En ningún lugar hay fecha o un nombre, un contexto futuro, solo los típicos simbolismos de las narraciones religiosas, no solo de la Biblia, sino que de todo libro sagrado. Que más allá de que sean verídicas y proféticas, dicha información nunca será útil. Solo sabremos que estaremos en esos tiempos cuando ya los estemos viviendo, y para ese momento, ¿ya para qué profecía alguna? En el canal Pensar Mejor hablaremos sobre profecías y cómo las religiones surgieron a través de la superstición, el pensamiento mágico y los sesgos. Si no se quieren perder cuando subamos ese contenido, suscríbanse a Pensar Mejor. Dejamos enlace en la descripción. David Emilio Rodríguez Caballero me escribe: ¿cómo puedes explicar las erosiones en los cerros que coinciden en niveles y además en las cimas de los cerros existen hasta hoy arena con restos marinos? Saludos. Bueno, David, saludos para ti también y gracias por la pregunta. Antes de responderla, veamos esa prueba frente al diluvio del cristianismo. Según la Biblia, el diluvio inició el día 17 del mes 2 y terminó con la tierra completamente seca el día 27 del mes 2 del siguiente año. Omitiendo las diferencias de conteo entre los meses actuales y los meses de esa época, más o menos estamos hablando de unos 375 días, entre el inicio de la lluvia y que la tierra se hubiese secado. Podemos suponer que tanto la inundación como la desaparición del agua no fueron eventos instantáneos, sino que ocurrieron paulatinamente, lo que deja a lugares del planeta que estuvieron por mucho unas cuantas decenas de días bajo el agua. Para hacer un análisis rápido, tomemos el ejemplo más extremo que podemos tener. Resulta que en la montaña más alta de nuestro planeta, el Everest, se han encontrado fósiles marinos en su cima. Según Génesis 7, versículo 20, el agua alcanzó en el diluvio 15 codos por sobre la cima más alta, codos equivalentes más o menos a 6 o 7 metros. Claro, todos estos datos hay que tratarlos con pinzas, ya que la Biblia es un aguacero de ambigüedades e imprecisiones. Por ejemplo, las traducciones de la palabra 5 en hebreo en la Biblia son 5, 50, 15, 15, 500, quinto. Las traducciones de la palabra tierra en hebreo dentro de la Biblia son campo, comarca, costa, ladera, mundo, país, región, suelo, terreno, entre otras. Pero asumamos que la traducción es correcta. La cima del Everest tiene erosión y restos marinos. ¿Acaso esto ocurrió por el diluvio? A lo sumo, los últimos 1000 metros de esta montaña estuvieron 10 días bajo el agua. Si le adjudicamos la erosión y los restos marinos a esos 10 días, implicaría que los ríos que fluyen desde el día del diluvio hasta hoy deberían estar a miles de metros de profundidad. Ríos como el Amazonas o el Nilo ya deberían ser parte del mar. Si el diluvio fuera el causante de los restos marinos en el Everest, siendo que pasó tan pocos días bajo el agua, implicaría que todo el resto del planeta debería tener restos marinos, ya que toda la Tierra estuvo muchos más días bajo el agua. Además, surgen preguntas como por ejemplo, ¿cómo en solo unos días la arena, animales y plantas del fondo marino lograron ascender hasta la cima del Everest, cuando en la mayoría de las costas del planeta no se encuentran? ¿Por qué existen lagos de agua salada y lagos de agua dulce al tiempo, cuando por el diluvio el agua se debió homogenizar? El nivel de sal de los océanos debió caer drásticamente por la excesiva agua adicional, que al secarse este agua sobre los continentes, su sal quedaría solidificada sobre el suelo, y los océanos la perderían. Entonces, ¿de dónde salió toda la sal que los océanos tienen hoy? Porque de ser la salinidad restante, significaría que los océanos, antes del diluvio, eran 5 o 6 veces más salados. Con tal cantidad de sal, la vida en ellos sería imposible. Ejemplo de ello, el Mar Muerto. En la cima del Everest se encuentran restos marinos,
pero se supone que todas las plantas y animales terrestres murieron. ¿Por qué junto a los restos marinos no se encuentran grandes cantidades de restos de estas plantas y animales? Las aves que vuelan, al ver que todo se inunda, migrarían hacia las cimas de las montañas. Una vez éstas fueran tapadas por el agua, las aves volarían en círculos hasta morir. ¿Dónde están estas grandes aglomeraciones de aves muertas? Todos los animales marinos que respiran aire, ballenas, delfines, morsas, focas, tortugas, etc., nadarían por sobre los continentes hasta morir. ¿Por qué no encontramos sus fósiles distribuidos por lugares donde hoy en día no hay océano? Todo el peso del agua adicional sobre la corteza la hubiese fracturado, liberando mucho magma, el cual evaporaría mucha agua solidificándose. ¿Dónde está todo ese magma sólido sobre la corteza? Magma que debería poderse datar todo en el mismo periodo de tiempo. Y un montón más de preguntas. Pero supongamos que en efecto ocurrió un cataclismo climático de semejante envergadura, causando lo que la Biblia dice que causó. ¿Eso demostraría que el Dios de los cristianos es real? La respuesta es que no. Que se encuentre escrito en la Biblia puede ser consecuencia de los sobrevivientes. Redactaron lo que vivieron. ¿O de qué otra forma podríamos explicar cosas como, por ejemplo, grupos de aborígenes humanos muy aislados, muy atrasados y con idiomas tan pobremente estructurados si todos venimos de las mismas 4 parejas de humanos, quienes fueron capaces de sobrevivir a un diluvio universal? Sabían de agricultura, de ganadería, de medicina, de construcción de vivienda, de fabricación de vino, de pan, de ropa, herramientas, usaban el fuego con experticia, etc. Pero vamos aún más allá. Supongamos que la Biblia dice toda la verdad y que científicos como por ejemplo Albert Einstein son engañados por Satanás para creer todo lo que creen. Científicos como él nos han dado cosas como la electricidad, agua potable, aviones, computadores, satélites, celulares, internet, medicina que sí cura, vacunas, naves espaciales, robots y muchísimas cosas más. En cambio, la Biblia, pese a ser verídica, no nos ha entregado absolutamente nada. Por lo que yo prefiero seguir del lado de los engañados, del lado de la ciencia. Y los científicos afirman que la explicación para los restos marinos en las cimas de las montañas es causado por el corrugamiento de la corteza, efecto del choque de las placas tectónicas, procesos que toman varias decenas de millones de años, como mínimo. En el canal tenemos varios videos profundizando sobre la absurdez del diluvio universal. Dejamos enlace en la descripción, al igual que dejamos enlaces a las fuentes de todo lo que acabamos de comentar. Jorge Ortiz, suscrito al canal, escribe: Amigo Mauricio Ordóñez, es muy fácil de comprobar que la Biblia solo dice tonterías bíblicas. Haz un video de la inexistencia de los dragones que la Biblia confirma que sí existieron, según Job, Apocalipsis, Isaías y Salmos. Sería muy beneficioso para tu canal. Jorge, muchas gracias por apoyar el canal. Tu idea me gusta, así que hagámoslo. Pero antes, quisiera recordarles que una vez alcancemos los 100.000 suscriptores en el canal, subiremos las 101 pruebas lógicas de que el Dios de los cristianos no existe. Si les interesa ese contenido, apóyennos suscribiéndose y recomendando el canal a todas las personas que puedan. Ahora sí, comencemos. Job capítulo 41 versículo 18. Con sus estornudos enciende lumbre, y sus ojos son como los párpados del alba. De su boca salen hachones de fuego, centellas de fuego proceden. De sus narices sale humo, como de una olla o caldero que hierve. Su aliento enciende los carbones y de su boca sale llama. Apocalipsis capítulo 12 versículo 3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo.
Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaba el dragón y sus ángeles. En efecto, en la Biblia hay referencias a un animal que cuenta con la capacidad de escupir fuego. Biológicamente hablando, este animal es imposible, ya que producir fuego que sale de su boca consumiría más energía de la que puede obtener comiendo todo lo que rostice por el camino. Además, no hay ni un solo registro fósil de la existencia de un animal siquiera parecido, mucho menos un rastro evolutivo que pudiera desencadenar en tan fogosa característica. El animal, según la Biblia, cuenta con otras características como vivir en el mar, ser un experto buceador, entre otras, pero no creo que sea necesario complicarle aún más las cosas a la Biblia. Los creyentes, como respuesta a este ser presente en la Biblia, afirman que solo es una herramienta literaria simbólica, lo cual está bien. Pero, por ejemplo, las menciones de dragones en el Apocalipsis luchando contra los ángeles, que recordemos que los ángeles son animales biológicamente imposibles, de los cuales tampoco existe ningún registro fósil ni rastro evolutivo, lo que nos podría llevar a concluir, al igual que con los dragones, que solo son herramientas literarias simbólicas. Pero eso nos llevaría sí o sí a tener que también concluir que todas las intervenciones en la Biblia de ángeles son narraciones cargadas de simbolismo. También hay que tener en cuenta que los demonios son ángeles rebeldes. Esto según la misma Biblia, por lo que también todas las intervenciones de demonios en la Biblia tendríamos que catalogarlas como narraciones fuertemente cargadas de simbolismo. Narraciones como por ejemplo la concepción virginal de María, la tentación de Jesús en el desierto, la tumba vacía de Jesús, la mismísima resurrección, por nombrar unas pocas, que si cualquiera de estas fuera una narración simbólica, el cristianismo entero se quedaría sin base. Pero ahí no para el asunto de seres fantasiosos en la Biblia. También tenemos gigantes hijos de ángeles, que si los ángeles son fantasía, sus hijos no podrían ser otra cosa. Tenemos titanes, que fue una adopción de la mitología en el Imperio griego. Tenemos un pez que mantiene con vida a Jonás por 3 días en su interior. Pero resulta que no existe ningún rastro que indique la existencia en algún momento de una especie de pez o mamífero acuático que tuviera la capacidad de portar a un humano vivo dentro de él. Si el susodicho humano se alojaba en el estómago, el animal lo hubiera digerido con sus jugos gástricos, previamente matándolo por asfixia por falta de oxígeno. Y si el humano se hubiera alojado en los pulmones, el animal lo hubiera estornudado, machacándolo en el proceso, por lo que solo queda una opción a la Biblia, que dichos relatos sean simbólicos, pero eso nos lleva a la terrible opción de que existan relatos importantes que también sean simbólicos, por ello irreales, dejando sin piso al judaísmo, al cristianismo y al islam. Jorge, he aquí tu video, y también espero que sea de mucho beneficio para el canal. Gracias. Juan García nos comenta: Mauricio Ordóñez, ¿puede un ser humano argumentar acerca de la palabra de Dios con su propio autor, Dios? Juan, si los humanos, únicos seres conocidos que leemos la Biblia, no pudiéramos argumentar acerca de la palabra de Dios, sería un sinsentido que ese mismo Dios dejara su palabra por escrito. Si yo no tengo la capacidad de argumentar que tu Dios es falso y la Biblia una sarta de mentiras, tú tampoco tendrías la capacidad de argumentar que tu Dios es real y su palabra se encuentra en la Biblia, ya que ambos solo contamos con una fuente de información, tu Biblia. No hay absolutamente nada más. En cuanto al autor de la Biblia, pasa exactamente igual que con todos los demás autores de textos. Todos pudieron plasmar verdades o mentiras en dichos textos. Por ello, cuando vas a una biblioteca puedes encontrar libros de matemáticas cuya información en la mayoría de los casos es verdadera y libros de ficción cuya información es falsa. Y está bien. El problema surge cuando un texto de ficción afirma ser verídico. En el mundo hay miles de religiones, las cuales tú llamas mitologías. Según tú, son mitología porque personas se las inventaron, mientras que tu religión es real
porque tu Dios te la reveló. Resulta que en la Biblia no existe ni una sola narración que otra religión más antigua que la tuya ya no hubiera inventado. El Edén, las plagas de Egipto, el diluvio, el Dios hecho hombre, el Hijo de Dios que viene a salvar a la humanidad, la resurrección, vencer la muerte, el Dios crucificado, el juicio final, el cielo, el infierno, la vida eterna, los ángeles, los demonios. Juan, ¿no te parece muchísima coincidencia que tu Dios, siendo el creador de todo, lo creara como otros humanos ya se imaginaron esa creación? De ser real ese Dios, yo esperaría que nos sorprendiera con tan sin igual creatividad en cada cosa que nos revelara. El comentario continúa. ¿Y demostrar punto por punto en 15 minutos sus inconsistencias? Juan, no me queda claro a qué 15 minutos te refieres, pero puedo exponer una de las centenas de inconsistencias de la Biblia en un par de minutos. A ver qué pasa. Segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 24. Por fin él se volvió hacia atrás y los vio, e invocó el mal contra ellos en el nombre de Jehová. Entonces 2 osas salieron del bosque y se pusieron a despedazar a 42 niños del número de ellos. Según los cristianos, su Dios es justo, misericordioso y amoroso. ¿O el Dios de los cristianos no es el Dios que escribió esta masacre de niños de su parte en el versículo, lo que implicaría que los cristianos no tienen fuente de información sobre su Dios, o el Dios de los cristianos no existe? Creo que me demoré menos de un minuto argumentando la inconsistencia. Continúa el comentario. Además, ¿cómo puede autenticar su exposición? Si en su exposición está usando para ello imágenes de libros, folletos, revistas, información y más de identidades legalmente establecidas como la Watchtower. ¿No es eso en términos legales uso indebido de derechos de autor, al replicarlas en formato editado pero fácilmente comprobable? ¿Eso da pie para una formal denuncia o tiene permiso de la Watchtower? Con todo respeto, eso le resta credibilidad a su argumento y exposición. Juan, como viste, no necesité usar ningún tipo de material para argumentar esta inconsistencia que acabo de mencionar. Pero claro, podría adornar dicha argumentación con imágenes de libros, folletos, revistas, información y más de entidades legalmente establecidas como la Watchtower. Y no necesariamente sería uso indebido de derechos de autor. Por darte un ejemplo, si te tomas una foto con una Coca-Cola en la mano y la subes a tu Instagram, Coca-Cola podría demandarte por uso indebido de derechos de autor, pero muy difícilmente ganaría. ¿Por qué? Porque son marcas públicas, lo que implica que el público interactúa con ellas y no necesariamente a favor de la imagen de estas marcas. Pero Juan, yo encantado de que la Watchtower me demande. Filmó toda la argumentación de sus abogados para analizarla públicamente en uno de los videos del canal. Así que si conoces a alguien de allí que me pueda demandar, invítalo a que lo haga. Otra cosa que me parece interesante es que como cristiano debes de sostener que Dios es justo y por ello yo recibiré mi merecido. Entonces, ¿por qué te preocupa que yo me salga con la mía? ¿Será que no confías en tu Dios para distribuir justicia? Porque si es así, ten cuidado, porque eso es blasfemia. El siguiente comentario dice: el autor de la Biblia es Dios. ¿Cómo lo sabemos? Uno de los escritores de la Biblia así lo confirma, en 2 Samuel 23, versículo 1 y 2. Juan, te voy a narrar una hipotética situación con el autor de tu Biblia. Y si sabes cómo refutarla, me encantará que me lo dejes en los comentarios. El Dios de los cristianos es perfecto. ¿Pero perfecto para qué? Pues perfecto para crearlo todo. Una vez terminada la creación, Dios ya no sería perfecto, por lo que decidió autodestruirse o tomar vacaciones por toda la eternidad. Uno de los elementos que creó fue a un ser el cual llamamos Satanás. Él tiene como 7000 años de vida y será eterno.
Dentro de sus primeros 1000 años se aburrió muchísimo, por lo que decidió buscar cómo divertirse y encontró que confundir humanos le satisface mucho. Así que él, desde siempre, ha inspirado todas las escrituras sagradas, incluida la Biblia, donde consignó en el segundo libro de Samuel, capítulo 23, los versículos 1 y 2, los cuales dicen así: y estas son las últimas palabras de David, la expresión de David, hijo de Jesé, y la expresión del hombre físicamente capacitado que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, y el agradable de las melodías de Israel. El Espíritu de Jehová fue lo que habló por mí, y su palabra estuvo sobre mi lengua. Y esto fue consignado así en la Biblia porque Satanás creó al personaje Jehová para engañar a los hebreos, al igual que ha estado engañando a toda la humanidad desde milenios, creando religiones contradictorias por todo lugar en el planeta donde humanos como tú prefieren creer que entender. El comentario continúa. David, personaje bíblico e histórico. Y no fue el único. El propio Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, también reconoció que lo que él enseñaba no era de su inspiración, sino que él enseñaba lo que su Padre le había comunicado. Juan, te equivocas. De David, todo lo que existe es una inscripción en una piedra donde dice Casa de David. Nada más. Podría ser el rey de otro pueblo, podría ser una inscripción alegórica, podría ser como Ciro el Grande, un personaje histórico que aparece en la Biblia haciendo cosas que él jamás hizo. En cuanto a Jesús, recordemos qué fue lo que él dijo. Mateo capítulo 15 versículo 24. Jesús entonces dijo: Dios me ha enviado solamente a las ovejas perdidas de Israel. Mateo capítulo 5 versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Juan, te tengo muy malas noticias. Jesús, de haber existido, nació judío y murió judío. Tanto la ley judía como el Dios judío solo abarca a los judíos. Así que más allá de haber existido, o si lo que dijo de verdad lo dijo, esos textos solo les son de utilidad a los judíos. Y tú, siendo un cristiano moderno, ya estás muy lejos de ser alguien a quien el propio Jesús el Cristo llamaría judío, mucho menos su seguidor. Entonces, incluso si la Biblia de verdad fuera de autoría del Dios de los judíos, ese Dios te tiene tan en cuenta como tuvo en cuenta al pueblo de Canaán a la llegada de Moisés. El comentario sigue. Juan capítulo 7 versículo 16 y 17. Jesús, el de la Biblia, personaje históricamente confirmable. No, Juan. De Jesús el Cristo lo que hay son relatos muy cortos, de personas que muy probablemente nunca lo conocieron. Estos relatos son vagos y en algunos casos incongruentes. En el canal contamos con varios videos al respecto, donde analizamos todas esas incongruencias. Para quienes quieran verlos, dejamos enlace en la descripción. Si el solo hecho de existir relatos sobre alguien o algo lo hace real, los dragones y la Atlántida serían mucho más reales que tu Jesús. Pero de existir cualquiera de estos dos, serían un interesante argumento de la inexistencia de tu Dios. El comentario continúa. Como factor de hecho, ningún escritor bíblico fue autor de lo que escribió. Todos los que participaron en escribir la Biblia fueron inspirados y aunque el contenido del mensaje se recolectó en un periodo de tiempo muy largo, 1500-1600 años, todos los escritores coincidieron en un mismo tema interno, y aunque todos fueron de diferentes épocas, estratos y niveles de educación, escribieron de manera como se escribe una armoniosa partitura de un entero concierto. Desde Moisés, Dios no se le presentó personalmente a nadie más. ¿Cómo lo sabemos? Lo dice la Biblia.
De ahí en adelante, toda la inspiración fue a través de sueños y visiones. ¿Acaso Dios es el único que puede infundir sueños y visiones? La respuesta es que no. Satanás también puede. ¿Cómo lo sabemos? Lo dice la Biblia. Que todo viene a complicarse porque resulta que existen sustancias, circunstancias y padecimientos que pueden llevar a las personas a tener sueños y alucinaciones, por no contar a los mentirosos que las pueden fingir. ¿Cómo tener la certeza de que toda o parte de la Biblia no está constituida de alucinaciones y mentiras? Cuando en el mundo existen cientos de libros sagrados supuestamente inspirados, tenemos los textos sagrados del hinduismo, del budismo, del islam, incluso dentro del cristianismo, tenemos el libro del Mormón, el credo católico, entre otros. Juan, tu comentario está muy largo para lo mal que está escrito. Si no lo mejoras, no vuelvo a leerte. Por fortuna, ya vamos a acabar. El comentario continúa. La Biblia no fue escrita cronológicamente, aunque contiene sucesos pasados, presentes y futuros, que se desarrollan de manera cronológica. Juan, no existe forma de que los sucesos pasen de forma no cronológica, y no veo el mérito de redactar sucesos luego de que estos acontecieran, dejando en la Biblia como único posible mérito las profecías. Los cristianos argumentan que Jesús era el Mesías porque el Viejo Testamento lo profetizaba, pero no suelen tener en cuenta que los judíos afirman que Jesús no era el Mesías porque no cumplía las profecías. ¿Que cómo los primeros cristianos resolvieron eso? Amañando, torciendo dichas profecías. Si les interesa que hagamos un video contando todas las profecías que Jesús el Cristo no cumplió, déjenlo en los comentarios. Pero bueno, no tenemos forma de comprobar si las profecías sí se cumplieron o si todo está amañado. Lo que sí nos queda es el Apocalipsis, que según los cristianos aún no se cumple. Si ubicamos una profecía en un texto bíblico de hace 1700 años y comprobamos su cumplimiento hace mucho menos tiempo, podríamos analizar si su cumplimiento fue accidental o si de verdad dicha predicción debió tener algún poder capaz de ver el futuro, poder que solo podría provenir del Dios de los cristianos, ya que si Satanás tuviera ese poder, ya hubiera arrasado a la humanidad, a menos que él no sea lo que los cristianos dicen que es. Pero si él no es quien los cristianos afirman que es, Dios tampoco lo sería. En el Apocalipsis aparece un número, como el número de la bestia, el cual es 666. Resulta que en el papiro más antiguo que tenemos de este libro, el número que sale es el 616, número que simboliza a Nerón, emperador romano muy conocido por ser un cruel perseguidor de cristianos. Este señor murió en el año 68 y el libro debe estar escrito entre el año 60 y el año 90, por lo que no podemos saber si de verdad fue un libro profético. Lo que sí podemos creer con buena probabilidad es que sus sucesos ocurrieron por mucho a finales del primer siglo. Pero finjamos que en efecto allí hay consignadas profecías de sucesos que están ocurriendo. Sucesos que solo pudieron quedar consignados allí por inspiración de Dios. Pero es que resulta que no solo la Biblia tiene esa capacidad. Por dar uno de miles de ejemplos, tenemos las cuartetas de Nostradamus, personaje muy presente en todos los videos de profecías del canal. Si les interesa que hagamos un video sobre la farsa de este señor, déjenlo en los comentarios. Por resumir, solo Dios tiene el poder de inspirar el futuro, pero Nostradamus tiene profecías cumplidas para todos los años. Esto limita las opciones a solo 3. 1. Nostradamus no predijo nada, solo es el amaño de la información. Pero eso implica que la Biblia también podría ser amaño de la información, ya que Dios podría evitar que los charlatanes se consoliden como adivinos. Opción 2. La Biblia y Nostradamus tuvieron la misma fuente de inspiración, pero Dios en la misma Biblia
condena las artes adivinatorias, dejando solo a Satanás, pero no el de los cristianos, como el inspirador real de la Biblia. Y la opción 3, que el Dios de los cristianos no exista, ya sea porque la Biblia no sea inspirada por el Dios real o porque la Biblia no sea inspirada por nadie. El comentario continúa. En fin, al parecer el exponente de este video sin duda conoce el tema. Sin embargo, usa su propio criterio para ilustrar sus conclusiones personales, aunque esto dista mucho de coincidir con lo que realmente muestra la Biblia. Con mucho respeto a su libre albedrío. Juan, ¿de qué manera podría yo usar el criterio de alguien más? ¿Cómo le tomo o le copio el criterio a otra persona y me lo incrusto en el cerebro? Juan, mi criterio es el único criterio que tengo disponible para usar. En cuanto al libre albedrío, tenemos un video en el canal donde hablamos de por qué eso no existe. Para quienes quieran ver el video, dejamos enlace en la descripción. Pero para introducirlos en el tema, un ejemplo rápido. Si una persona tuviera libre albedrío, como lo definen los cristianos, podría convertir el alimento que más detesta en su favorito con el único uso de su voluntad, y dicho cambio sería instantáneo. El comentario por fin termina de la siguiente forma. ¿La Biblia contiene inconsistencias o la historia y la paleontología es inconsistente? Cristiano que se respete jamás ha leído completa su Biblia, pero afirma que la Biblia está en armonía con la ciencia. Esto es tan falso que sirve como argumento para demostrar la inexistencia del Dios de los cristianos. El diluvio es imposible según la ciencia. La creación, tanto en forma como en orden, es imposible según la ciencia. Las esquinas del mundo son imposibles según la ciencia. Las puertas de donde salen y se ocultan los astros son imposibles según la ciencia. La forma en que desde Noé y 7 pelagatos más nos convertimos en casi 8.000 millones de humanos hoy en día es imposible según la ciencia. Los abismos del mundo son imposibles según la ciencia. El cielo, el infierno, la magia y los seres mágicos, incluido el Dios de los cristianos y todos sus secuaces, son imposibles según la ciencia. Si gustarían de que hagamos un video sobre todas las inconsistencias científicas de la Biblia, déjenlo en los comentarios. Juan, espero que quedaras satisfecho con las respuestas, ya que con esa forma de escribir no te vuelvo a responder nada. Antes de que se vayan, pasen por el nuevo canal Pensar Mejor y apóyenos con una suscripción. Dejamos enlace en la descripción. Muchas gracias a todos por llegar hasta aquí. Súper gracias a quienes nos apoyan económicamente en Patreon, PayPal y criptos. Dejamos enlaces en la descripción. No siendo más, hasta el próximo video. Chao, chao.